recordando que Él ha hecho todo lo que existe y que somos criaturas suyas, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que todo lo que respira alabe al Señor. Que si aún los cielos y el firmamento anuncian la obra de sus manos, cuánto más nosotros no habremos de hacerlo. Así es que hagámoslo de todo nuestro corazón, teniendo en mente que de Él es la gloria para siempre. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Cantamos y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Vamos a decirlo una vez más. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Una vez más. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, pero que sean visibles en mi vida, Señor. Así es, Señor. Queremos reflejar a Cristo, por eso cantamos. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, anunciaré con mi vida, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Una vez más. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, anunciaré con mi vida, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tú eres digno, Señor. El Salmo 136 es un salmo muy especial porque habla acerca del amor y la misericordia de nuestro Dios. Siempre que comienza diciendo una frase,
termina diciéndola, porque para siempre es su misericordia. En otras versiones dice, porque su amor es para siempre. Así es de que nosotros podemos alegrarnos en el amor derramado de Jesús en aquella cruz, porque su amor es para siempre. Así es que cantemos por siempre de su amor. Amén. Vamos a decirle, dar gracias a Dios. Da gracias a Dios, Señor y Rey. Tu amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Tu amor es para siempre. Canta, canta. Su brazo fuerte y extendido está. Tu amor es para siempre, por la vida que Él restauró. Su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Del amanecer cantamos, del amanecer al anochecer. Tu amor es para siempre, y por su gracia en mí seguiré al fin. Tu amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Ahora podemos alegrarnos y cantar esto. Su amor es para siempre. Cántelo fuerte. Su amor es para siempre. Amor es para siempre. Amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es. Canta, 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 canta. Y por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Tu amor es para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios por su amor y su misericordia para siempre. Aleluya. Tú eres digno, Dios. Gracias, Señor, por ese amor incondicional. Gracias, Señor, por demostrarnos tu amor,
por habernos rescatado, por habernos limpiado, Señor. Gracias, Señor, porque de lo vil y de lo menospreciado nos has escogido, nos has rescatado, oh Dios. Dios, te adoramos a ti, Señor. Te bendecimos y queremos cantar de tu gracia, de tu amor, del perfecto amor que echa fuera todo temor, Señor. Descansamos en ti, Señor. Nuestra vida está puesta en el Salvador, en la roca. Tú eres digno, Dios. Cantamos de tu gracia. Digno es el que en la muerte
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero, tú eres digno. Digno es el Rey que en la muerte venció. Levanta tus manos y dile: digno es el Cordero. Digno, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Gracias, gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dale un fuerte aplauso a nuestro Salvador y adórale por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, tú eres digno. Digno eres tú, oh Dios. Nada se compara a tu amor, oh Dios. Nada se compara, Señor, a ese precioso sacrificio donde el Hijo de Dios fue humillado, fue maltratado, cargando todas nuestras rebeliones. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Señor, porque no tenemos nada de qué gloriarnos, Señor. Solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Cristo murió por nosotros, donde Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, en donde en sus hombros cargó el pecado de todos nosotros. Y aunque la palabra de la cruz es locura para algunos, para los que se salvan es poder de Dios. Te adoramos a Dios. Adoramos esa cruz. Adoramos a Jesús que murió en esa cruz más que la cruz. Adoramos a Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, cántalo fuerte, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cantamos. Y aquel mundo desprecie la cruz de Jesús. Para ti tiene suma atracción.
me dará. Yo siempre amaré. Oh, yo siempre amaré. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Por última vez, y algún día, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Te adoramos a ti, algún día en vez de una cruz, Señor, nos darás la corona de la vida, Señor, y arrojaremos nuestras coronas delante de ti, aún así reconociendo, Dios, que tú eres el autor y el dador de la vida, no solo de la vida física, Señor, sino de la vida espiritual, verdadera y eterna. Tenemos en Cristo una esperanza, Dios, que no defrauda. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tenemos vida, tenemos esperanza. Y es por tu misericordia, Dios, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. No hay nada que podamos hacer para merecerla, Señor. Pero a ti adoramos y cantamos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios por su obra en la cruz? Débele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es el único digno. Muy buenos días a todos. Si me pueden acompañar al Salmo 138, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno. Acción de gracias por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno. Acción de gracias por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me verificaste contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra, Jehová. Cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Buenos días a todos. Pueden ir saliendo los jóvenes en esta mañana, por favor. Y vamos a Juan capítulo 13, por favor. Antes de leer, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el gozo de poder estar aquí, Señor, reunidos como
como una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Queremos en esta mañana suplicarte, Señor, que tu buen espíritu nos guíe a toda verdad, hable en nuestro corazón, nos corrija, Señor. Creemos, oh Dios, que tu palabra ha sido, la Biblia, Señor, ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos, oh Dios, podamos ser realmente capacitados para toda buena obra. Permítenos, oh Dios, poner toda nuestra atención en tu palabra, Señor, que se ha quitado de nosotros toda preocupación, todo aquello que quiera interferir para que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, y poder poner en práctica, Señor. Meditar, oh Dios, sobre nuestros caminos, que seamos confrontados en nuestra manera de vivir, Señor, en lo que pensamos, Señor, incluso. ¿Cuántos de nosotros, oh Dios, nos podemos acercar, oh Dios, no solamente a tu palabra, sino escuchar un mensaje de tu palabra, Señor, ya con ideas preconcebidas y pensar, oh Dios, que la Biblia se debe amoldar a nuestra manera de pensar, cuando en realidad, oh Dios, es tu palabra la que debe moldearnos, Señor, y nosotros adaptarnos, Señor, a lo que dice tu palabra. Gracias por este tiempo y que solo a Cristo sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. La última semana que expusimos acerca de Juan capítulo 13, vimos acerca de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, y esta era una lección de humildad y de servicio que Jesús les estaba dando a sus discípulos antes de ir a la cruz. Esta lección de humildad y de servicio era indispensable antes de que fuera Él a la cruz. Y entendemos algo que y aunque el Evangelio de Juan no lo menciona, pero esa misma noche, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ellos habían celebrado la cena del Señor. Los otros evangelios nos hablan acerca de esto. Y Jesús les está poniendo el ejemplo de humildad, que aún Él, siendo en forma de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, no se aferró, sino que vino en condición de hombre y vino a servirnos, o a servir a la humanidad. Y Jesús puso ese ejemplo de humildad, sabiendo, y por qué digo que era indispensable que esa lección que les dio Jesús de humildad y servicio era indispensable antes de que Él fuera a la cruz. Porque yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Juan y su hermano de pronto querían una posición notable dentro del reino. ¿Cuál fue la petición que le hicieron a Jesús? Incluso mandaron a su mamá, ¿verdad? Dice, intercede por nosotros delante de Jesús, que uno de nosotros esté a la derecha, el otro esté a la izquierda. Y entonces era necesaria esa lección. Y esa lección no solamente era necesaria para esos 12 discípulos, sino también es necesaria para nosotros, para cada uno de nosotros. Y vamos ahí precisamente en el versículo 16, vamos a leer del 16 al 30. De hecho, el versículo 15, quiero que lo leamos, dice, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. No hablo de todos ustedes, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es?
Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Jesús entonces está dándole una lección y poniendo el ejemplo de humildad y de servicio a sus discípulos. Y les dice en el versículo 16: el siervo no es mayor que su Señor. Y esas palabras tienen que retumbar, ¿no? Yo estoy seguro que retumbaron en el corazón de esos discípulos que estaban escuchando, pero tienen que retumbar en nuestros corazones, porque dicen que un discípulo bien entrenado, su medida, su estatura es su maestro. Y los discípulos entendieron bien esta lección de humildad, pero en ese momento ellos tenían o sea, todavía no alcanzaban un nivel de madurez y de entendimiento tal que ellos pudieran comprender todo lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿se acuerda que en Juan capítulo 2 dice que no había necesidad que nadie le diera testimonio de Jesús acerca de algún hombre? Dice, porque él conocía a todos. Y Jesús sabe perfectamente qué hay en el corazón de todos los hombres. Y en el caso de aplicándolo a nosotros, Él sabe exactamente lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabe perfectamente que todos nosotros batallamos con la soberbia. Y por eso era necesario ese ejemplo de humildad, esa lección de humildad y de servicio. Porque la verdad es que muchos de nosotros tenemos que reconocer que nos gusta que nos sirvan, y a muchos de nosotros no nos gusta servir a otros. Esa es la verdad. Y sé que algunos de nosotros pueden decir que podamos nosotros decir, bueno, es que yo la verdad es que no soy así. La verdad es que sí, batallamos todos nosotros con la soberbia. Batallamos muchos de nosotros con que nos gusta el reconocimiento. Hacemos algo para la obra de Dios, y no falta que en qué momento nosotros podamos decir algo acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Pedro les dice cuando escribe en la primera carta, en el capítulo 5, les escribe a los pastores y líderes que deben poner el ejemplo a la grey. Sin manipulaciones, sin creerse dueños de la grey. Y cuando Jesús está hablando acerca de esto, en el versículo 16, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, obviamente aquí entra una dinámica entre la Trinidad. No sé si usted lo pueda notar, porque dice el versículo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Y dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y aquí está, de todo esto que está hablando Jesús, aquí entra la dinámica de la Trinidad en el versículo 20. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare. ¿Y a quién iba a enviar Jesús? Al Espíritu Santo. Dice, me recibe a mí, el Hijo. Y el que me recibe a mí, el Hijo, recibe a quién? Al que me envió, al Padre. Ahí está la dinámica de la Trinidad. Entonces, de cierta manera, el pasaje es trinitario y vemos la obra en realidad de la Trinidad en lo que está mencionando Jesús. Pero Jesús está diciendo, ok, no hay ningún discípulo que es mayor que su Señor, que su Maestro. Pero si usted nota, en el versículo 17 hay una promesa. Porque dice, si saben estas cosas, bienaventurados serán, pero no porque las sepan, sino ¿por qué? Porque las hagan. Porque, hermanos, yo no sé si hemos podido entender, pero a lo largo de toda la Biblia vemos que la bendición está en obedecer. La bendición está en obedecer. Ahora,
la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta a Cristo, trajo bendición para todos aquellos que hemos creído en Él. Pero a la vez, cuando nosotros sabemos algo, o sea, sabemos algo acerca de la voluntad de Dios, la bendición o la bienaventuranza no es exclusivamente porque la sepamos, sino porque la vivamos. La vivamos. Y enseguida Jesús, en el versículo 18, viene algo que yo no sé si a usted le puede causar, no ruido, sino alguna inquietud. Dice, no hablo de todos ustedes, porque yo sé a quiénes he elegido. Jesús va a empezar a mencionar que su plan se iba a llevar a cabo y que estaba destinado, estaba elegido, en este caso un hombre, para que ese plan se llevara a cabo. Y no me estoy refiriendo a Jesús para que ese plan se llevara a cabo, ese plan de redención del Padre, sino que iba a usar a un hombre como un instrumento de traición y que se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque fíjense cómo Jesús, dentro de eso que les está diciendo a sus discípulos, Él dice, no hablo de todos ustedes. O sea, no está generalizando, pero dice, yo sé a quiénes he elegido. Y esa palabra elección, de pronto a algunos les causa, no sé, porque la doctrina de la elección ha causado controversias dentro de la iglesia cristiana evangélica. Pero todos debemos de entender que la doctrina de la elección es bíblica. Es bíblica. Una cosa es de que algunos no lo acepten y otra cosa es que la descalifiquen pensando que no es bíblica. La doctrina de la elección es bíblica, 100%. Y podríamos pasar algún tiempo revisando esto, pero Jesús cuando les está diciendo, yo sé a quienes he elegido, no se está refiriendo exclusivamente a que los eligió a esos 12 como sus discípulos, sino los eligió con un propósito eterno. Porque vea Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Es más, si usted se da cuenta, este es uno de sus discursos de Jesús, ya enfocado no en la multitud, no en hacer señales y milagros, sino este discurso que registra Juan está enfocado en sus 12. Versículo 16 del capítulo 15 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Pero dice Jesús, ustedes no me eligieron, yo fui quien los elegí. Y esto es lo que Jesús estaba en esta cena, en este momento que les está dando esta lección de humildad y servicio. Jesús les está diciendo, no me refiero a todos, porque yo sé a quién he elegido y con qué propósito lo he elegido. Pero enseguida, en ese versículo 18, Él dice, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Lo que está citando Jesús, y vamos allá, es Salmo capítulo 41, versículo 9. Los que han venido a la clase o han visto las clases de los miércoles, simple y sencillamente estamos usando la referencia cruzada de este pasaje, de este versículo. Salmos capítulo 41, versículo 9. Este salmo, el Salmo 41, lo escribe David. ¿Se acuerdan que David sufrió tiempos de que lo persiguieron? Lo persigue Saúl, su mismo hijo Absalón más adelante también lo persigue con el propósito de querer matarlo. Pero escribe en esto, el versículo 9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Usted se da cuenta, es exactamente lo que cita Jesús. Jesús sabe y conoce el plan perfectamente, cómo se va a llevar a cabo. Y en ese momento que Jesús está ante sus discípulos, les está diciendo, ¿saben qué? Esto que va a suceder,
Yo se los estoy anticipando, pero este es el cumplimiento de lo que dice la Escritura. De lo que escribió David, les pudo haber dicho. Pero si nosotros nos damos cuenta, en este pasaje de Juan capítulo 13, cuando ya les habló, yo he elegido, yo sé a quiénes he elegido, pero uno de ustedes me va a entregar. Y eso es el cumplimiento del plan que Dios tiene. Porque hermanos, Dios es el que elige y nadie, absolutamente nadie, se puede oponer o cuestionar las decisiones de Dios. Y yo quiero llevarlos a Romanos capítulo 9, porque precisamente solo quiero mencionar esto acerca de precisamente de la doctrina de la elección. Romanos capítulo 9, versículo 14. Quiero decirles que como iglesia creemos obviamente en la doctrina de la elección, de la predestinación, número uno porque es un fundamento bíblico, completamente sólido, a lo largo de toda la Escritura. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice, en ninguna manera. Si usted lee versículos más antes, está hablando acerca de la elección de Dios sobre Israel, pero él está aclarando que los israelitas no se refiere a una región, a un pueblo étnico, porque el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea, son parte de ese pueblo elegido por gracia. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, eso está anclado desde el Antiguo Testamento, la doctrina de la elección. Pablo, dentro de esto que está escribiendo, él está diciendo, no ha fallado la palabra de Dios, no hay injusticia en Dios. Versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, yo soy el que decide. ¿Sí o no? Es lo que está dando a entender Pablo. Versículo 16, y todavía lo deja más claro. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre. En otras palabras, no depende de un ser humano. No depende del ser humano, sino de Dios, que tiene misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué hace? Endurece. O sea, no hay quien se oponga a la voluntad, a los planes de Dios. Él va a llevar a cabo su plan, su propósito, aún usando instrumentos que no califican al faraón. Versículo 19. Y dentro de esto que está escribiendo Pablo, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y yo cuando leo este tipo de pasajes, yo digo, qué sabiduría tan extraordinaria de Dios y cómo guió al apóstol Pablo, porque sin duda muchos dicen, ¿cómo es eso de la doctrina de la elección? Eso es injusto, que a unos elija y a otros no. Pero dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Y qué podemos responder a esa pregunta? ¿Quién puede resistir a su voluntad? Nadie. ¿O acaso el diablo se puede oponer a la voluntad de Dios? Tampoco. Nadie. Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para qué? Dos grupos, con propósitos diferentes, un solo creador, un solo alfarero. Versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
¿Preparados para qué? Para destrucción. ¿Quién lo hace? Dios. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de ¿quién? De los gentiles. Dios elige y nadie se puede oponer. Y como les decía, a algunos les cuesta trabajo entender esta doctrina, pero es cuestión de nuestra incapacidad o nuestra capacidad limitada para entender los misterios de Dios y la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, no hay nunca injusticia en Dios. Y aunque hay personas que no aceptan la doctrina de la elección y piensan que si acaso eso es cierto, Dios elige arbitrariamente. Pero en Dios no hay injusticia. Claramente, este pasaje en el versículo 22 dice, ¿y qué si Dios? Es como si de pronto alguno de nosotros fuéramos a la casa de nuestro hermano Norberto y nuestra hermana Claudia y le dijéramos, oiga hermano, a mí no me gusta el color que usted eligió para su casa. ¿Y él qué me va a decir? ¿Y qué si a mí me gustó? ¿Sí o no? ¿Y qué si yo quiero ponerle así? Oiga hermano, pero mire, ¿y qué si es mi casa? ¿Sí o no? Así de sencillo. Y cuando Pablo está diciendo, ¿y qué si Dios quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder? Y dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién preparó y quién hizo esos vasos? Dios. Pero regresemos a Juan, porque Jesús está diciendo, no estoy generalizando todo, yo sé a quién es elegido y con qué propósito los he elegido. Hay uno que se ha sentado a la mesa conmigo, pero ese en realidad está entre nosotros, pero no es de nosotros. Porque incluso el versículo 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. O sea, él en ese momento entra en una aflicción, su corazón, su espíritu está agitado y dice, y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y cuando él está diciendo, uno de ustedes, no está diciendo, híjole, ¿quién será? No, yo creo que Pedro, porque ese es bien inestable. Un día tiene fe, dice revelaciones de parte del cielo y al otro instante, o sea, pasa unos momentos y él ya está diciendo barbaridad y media. No, él no está dudando, él está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Y obviamente estaba refiriéndose a Judas. Yo no sé si usted pueda entender, pero Judas estaba físicamente cerca de Jesús, pero en realidad su corazón estaba muy lejos del Señor. Y hay mucha gente que cree que está cerca del corazón de Dios cuando está muy alejado del corazón de Dios. Judas escuchó al mejor maestro, vio, o sea, al hombre perfecto y nunca su corazón cambió. Todos los discípulos, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, todos empiezan a estar como que desconcertados y querían saber quién lo iba a entregar, quién iba a ser el traidor. Porque el versículo 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros y ¿qué hacían? Dudando de quién hablaba. Yo no sé si alguno de ellos así como que se puso a ver a los otros 11 y a preguntar. Pero todos estaban desconcertados. Y entonces Pedro, que era el que casi siempre tenía la iniciativa, ¿se acuerdan? Pedro era de los que hacía las cosas, después como que pensaba las cosas. Pero Pedro le dice a Juan, que era el que estaba más cerca del Señor, le dice, oye, pregúntale. ¿Y qué es lo que, porque el versículo 24 es lo que dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, la curiosidad mató al gato, ¿verdad?
Estaban los discípulos ahí, Pedro le dice a Juan, oye, tú estás ahí cerquita, pregúntale. Ajá. Y responde Jesús, versículo 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Ahora, imaginémonos un poquito la escena. Están ahí comiendo, están todos hablando, y Pedro les acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Pedro está ahí, le dice a Juan, y Jesús contesta de una manera clara. Pero pongámonos a pensar, ¿se lo diría a Juan en secreto o todos lo habrán escuchado? La respuesta. De que estaba diciendo, la respuesta de a quien yo diera el pan mojado, ese es. ¿Creen ustedes que en secreto? Sí, yo creo que sí, que en realidad el pasaje está dando a entender que se los dijo en realidad a todos. Pero la pregunta es, Judas, ¿qué estaba haciendo? Porque claramente está diciendo, si yo le doy, al que yo le dé, ese es el traidor. O sea, yo no sé si estaba, como dice alguien, comiendo, pero estoy seguro que en buen mexicano es que estaba pajareando. ¿Sí o no? Él estaba a lo mejor ya preocupado porque ya había acordado, ya tenía el plan, y él a lo mejor él estaba pajareando, y la señal había sido clara, a quien yo le diera el pan mojado, ese es. Todos están ahí, delante de todos, le da el pan a Judas. En ese momento todos supieron, ¿no? Pero fíjense, también los discípulos pareciera que estaban pajareando. Porque ¿qué dice el versículo 28, perdón? Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Bueno, pero un poquito el 27. No, el 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. A lo mejor era un bolillo con atolito. Y el Judas tenía hambre, él estaba come, ¿verdad? Él estaba ahí mojando el pan, él está saboreando. Y fíjense, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y los discípulos también andaban como que pajareando, ¿verdad? O sea, los demás estaban ahí. Jesús cita Salmo 41, que ya lo leímos hace un rato. Y aquí, esa escritura se está cumpliendo, y se cumplía en Judas, aunque si usted y yo meditamos en el Salmo 41, David escribe el Salmo muy probablemente no pensando que iba a ser algo profético, esa parte. ¿Por qué? Porque él tenía un amigo de suma confianza llamado Aitofel, que la Biblia dice que Aitofel era un hombre muy, pero muy sabio. De tal manera que los consejos que daba Aitofel era como si Dios mismo diera la respuesta. Imagínense. Un hombre sumamente sabio, pero después su corazón se empieza a torcer, el corazón de Aitofel, y entonces empieza él a estar, a ser confundido, y empieza entonces de algún modo a asociarse con uno de los enemigos, con uno de los perseguidores de David. ¿Sí recuerda quién era? ¿Con quién se asoció Aitofel? ¿No? Con Absalón. Absalón, ¿se acuerdan que era el hijo rebelde? Que trató incluso de matar a David, que lo persiguió. David, cuando está escribiendo el Salmo 41, él no está pensando en Judas, él está pensando en Aitofel. Pero fíjense que hay cierta semejanza entre Aitofel y Judas. ¿Por qué? Porque Aitofel también traicionó a David. Judas traiciona a Jesús.
Aitofel comía de la mesa del rey David, mientras que Judas comía de la mesa de Jesús. Pero los dos tenían algo en común, eran traidores. Eran traidores. Y Judas, en realidad, este pasaje nos demuestra, aunque fue elegido dentro de esos 12 discípulos, pero acuérdense, la elección tiene que ver también con un propósito. Y fue elegido por esos 12 que en sí ninguno calificaba. Cuando fueron elegidos, ninguno calificaba, ni aún cuando después de que Jesús muere, todavía no, hasta que desciende el Espíritu Santo, y entonces empiezan como que a dar muestras de que el discipulado de Jesús de 3 años, pasadito de 3 años, como que surtió un efecto. Pero si usted y yo nos podemos a meditar, la verdad es que ninguno de ellos calificaba para que fuera elegido por Jesús como su discípulo. Pero Judas en realidad estaba manifestando, más aún en este pasaje, que nunca fue un genuino discípulo de Jesús. Y vuelvo a repetir, Judas manifestó que nunca fue un genuino discípulo de Jesús, a pesar de que seguramente pudo echar fuera demonios. ¿Recuerdan que en un pasaje en Lucas, no recuerdo si es Lucas 9, donde Jesús manda a sus discípulos y dice, no lleven nada en la bolsa, porque el obrero es digno de su salario, pero vayan, sanen leprosos, echen fuera demonios, y les dice lo que deben de hacer? ¿Qué es lo que hacen? Incluso no fueron solamente esos 12, sino ese es un pasaje donde incluye a 70 discípulos. Y dice el pasaje que ellos regresaron, esos 70 regresaron con gozo. Entre ellos estaban ¿quién? Judas. ¿Y qué fue lo que les presumían estos discípulos a Jesús? En tu nombre se nos sujetan los demonios. ¿Usted cree que Judas pudo haber echado fuera demonios? Seguramente. Pero aquí, a la hora de la verdad, se dio cuenta, o sea, uno puede darse cuenta de que nunca fue un genuino discípulo de Jesús. Después de que Jesús le da el pan, Satanás entró en él. Podemos ver cómo es de que el diablo pudo entrar sin problemas en Judas. ¿Por qué? Porque era de su propiedad, simplemente. Era propiedad de él. Pero fíjense cómo la palabra de Dios nos muestra cómo cuando nosotros somos hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. O sea, Judas, ¿por qué entró Satanás en él? Porque era propiedad de él. Y Juan, cuando escribe esta carta, versículo 18, el capítulo 5, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿y qué? El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Judas formaba parte de los 12, pero en realidad, estaba con los 12, pero en realidad nunca fue de los 12. Él en realidad estaba bajo el poder del maligno. Él era parte del mundo, del sistema de este mundo. Judas ni siquiera puso resistencia a que Satanás entrara en él. No podía. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente era propiedad del diablo. Y eso lo podemos ver en Juan. Regresemos a Juan capítulo 13, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pues si era de él, ¿cómo no le iba a poner ese pensamiento, sí o no? Cuando usted y yo somos de Dios, ¿quién pone los pensamientos en nosotros? Dios. Ahora, yo no sé, cuando
nosotros vemos este pasaje, yo no sé si podemos entender que podemos aprender muchas cosas de Judas. Alguien dirá, ¿cómo que aprender muchas cosas de Judas? Claro, porque hay cosas que muchas veces podemos aprender de lo que no se debe hacer. Judas no tuvo pesar de entregar a su maestro. No tuvo pesar. ¿Sabe por qué no tuvo pesar? Aunque algunos, incluso tristemente algunos predicadores dicen que en realidad Judas sí se arrepintió porque arrojó las piezas de plata y fue y se ahorcó. Han escuchado de pronto ese tipo de comentarios, ¿no? No, es que Judas sí se arrepintió. Pero en realidad estaba demostrando, o sea, cuando va, se arrepiente y dice, ¿cuál era? Simple remordimiento, nada más. El remordimiento no te lleva a nada, el arrepentimiento sí te lleva a un cambio de dirección. Pero Judas nunca tuvo un pesar genuino por entregar a su maestro porque en realidad no lo amaba. Y nunca perteneció al Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a quiénes? A los que son suyos. ¿Se acuerda que Jesús dice, no me estoy refiriendo a todos, porque yo sé a quién he elegido? Y a esos, según Romanos, capítulo 8, a esos que conoció, a esos predestinó. A esos precisamente. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted cree que Judas algún día tuvo realmente en su corazón el deseo de apartarse de iniquidad? Nunca. Nunca. Y ahora, si usted y yo también nos damos cuenta, versículo 27 dice que después del bocado Satanás entró en él. Yo creo que todavía Judas estaba saboreando ahí su atolito y su pan. Y Satanás entra en él. Y entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Digo, ya todos se dieron cuenta que le entregó el pan, que Judas era el traidor. Pero a pesar de ser descubierto, Judas no se arrepintió. No se arrepintió. Y los otros discípulos no se dan cuenta, pero lo lógico, si Judas realmente hubiera tenido tantito entendimiento, lo lógico es de que si ya lo delató Jesús delante de todos, era de que Judas desistiera de su maldad. O sea, dijera, no, es más, ya me descubrieron. Es como aquel que es descubierto a lo mejor en el adulterio y dice, híjole, y él trata de negar y de decir, de tratar de remediar las cosas. Judas ni siquiera lo hizo. ¿Por qué? Vayamos a Mateo capítulo 26, que nos vamos a apoyar de lo que ahora Mateo está narrando en este pasaje. Mateo capítulo 26, versículo 21 al 25. Además desde el 20 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y fíjense cómo el 22 aquí dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, ¿qué? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho.
Jesús no le estaba diciendo, o sea, está claramente delatado. Pero este pasaje que hoy estamos considerando, este pasaje nos demuestra la dureza del corazón de Judas. Parte de dureza, porque todos se entristecen, pero él no. Él no. Y claramente Jesús le está diciendo, tú lo has dicho, o sea, tú eres el traidor. Pero aquí es donde nosotros debemos reflexionar. ¿Cuántos han traicionado al Señor y no sienten arrepentimiento, tal y como pasó con Judas? ¿Será que no le pertenecen al Señor y que su corazón está tan endurecido que a pesar de que son delatados en su maldad, siguen en su maldad? ¿Siguen tan endurecidos? Porque a Judas lo vemos como alguien con una ambición desmedida, con amor al dinero. ¿Se acuerdan? Tenía un amor al dinero. Tenía tantas cosas que en realidad nosotros podemos, les voy a repetir, podemos nosotros aprender lo que no se debe hacer y cómo no ser un seguidor de Jesús. Porque Judas en realidad llevaba una vida de apariencia. Aparentaba ser un seguidor de Jesús. Echaba fuera demonios. Probablemente la Biblia no lo menciona específicamente o literalmente que Judas haya sanado a alguien o que haya impuesto las manos y que haya sido sano, pero Judas llevaba una vida de apariencia. Fingía ser espiritual, echaba fuera demonios, pero Satanás entraba en él sin problemas. Qué contradictorio, ¿no? Porque seguramente echó fuera demonios, pero no puso resistencia cuando Satanás entró en él. Y ponía en su corazón lo que Satanás quería. Porque, ¿se acuerdan el versículo 2? Satanás ya había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Esto nos debe llevar a una pregunta y a una reflexión. Y con esto quiero ir terminando el mensaje. ¿Cuántos pueden llevar una vida de apariencia? Pensar que nunca van a ser descubiertos. Pensar que realmente ellos pueden llevar una aparente vida espiritual, pero en realidad no son ni siquiera genuinos discípulos de Jesús. Los domingos pueden parecer espirituales, pueden llevar una Biblia bajo el brazo, venir a la iglesia, pero su corazón está tan lejos del Señor. Una vida de apariencia. Y es aquí donde cada uno de nosotros debemos meditar. Si no, ¿acaso hemos sido como ese Judas, que hemos traicionado al Señor, que llevamos una careta cada domingo a la iglesia, que queremos aparentar ser gente piadosa, pero en realidad nuestro corazón está tan duro? Y les voy a repetir lo que nos habla la Biblia, y sobre todo este pasaje sobre Judas, nos debe llevar a meditar sobre cómo llevamos nuestra vida cada uno de nosotros. Una vida de apariencia. Hay avaricia en nuestro corazón. Por eso Jesús en Mateo capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aunque hagan milagros, aunque hayan hecho cosas sobrenaturales. Porque en aquel día oirán la voz del Señor, que dirán, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y Judas nunca en realidad llevó una relación real, genuina con Jesús. Mientras que los otros discípulos se entristecen, Judas no tiene ninguna reacción. Judas, él dice, yo me quiero ganar ese dinero. No importa que traicione al mejor hombre que ha pisado este mundo. Ese es el corazón tan endurecido. Y eso es lo que nos debe llevar a meditar
sobre si realmente nosotros somos genuinos discípulos de Jesús. Quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. No podemos nosotros, Señor, llevar o no debemos llevar una vida de apariencia. Señor, que esta lección, Señor, esta enseñanza retumbe en nuestro corazón, Señor, para preguntarnos nosotros mismos y ser sinceros y honestos con nosotros mismos si realmente somos discípulos genuinos de Jesús. Puede ser que algunos de nosotros esté tan endurecido en nuestro corazón que pensemos que estamos siguiendo a Jesús cuando en realidad no lo es. Cuando incluso tu palabra puede delatar nuestro pecado, tu espíritu puede traer convicción de pecado y nosotros hacer caso omiso, como lo hizo Judas. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos llevado una vida, oh Dios, doble, fingiendo ser lo que no somos? Pero yo pido que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y que realmente nosotros, Señor, si realmente estamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo, que podamos, oh Dios, realmente cambiar. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, no llevar nuestra vida conforme nosotros pensamos o creemos, sino ajustarnos, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que produce un fruto, Señor, en aquellos, oh Dios, que están sus corazones atentos, sus oídos atentos a la voz tuya, Señor. No a la voz de un hombre, sino a tu voz y a tu guía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.